A continuación, vamos a la segunda etapa, que es la elongación. La elongación, obviamente, comienza cuando entra el segundo nucleótido. Ya tenemos el primero, se había colocado, el nucleótido de ARN se había colocado en la iniciación. Entra el segundo nucleótido, que es complementario a un nucleótido de la hebra molde del ADN, se ubica en la posición correcta al lado del primer nucleótido y la subunidad beta de la ARN polimerasa cataliza el enlace fosfodiéster. Y así la enzima comienza a avanzar. Y a medida que va avanzando, va desplazando la burbuja de transcripción, es decir, que va a ir separando, como está marcado acá, va a ir separando, va desenrollando las dos hebras del ADN y por detrás las cadenas se van enrollando. Acá en este gráfico ya tenemos una etapa de elongación un poco avanzada. Fíjense en color acá en este gráfico, un color medio rojizo, está la enzima ARN polimerasa, ven acá está marcado el nombre, todo esto es la enzima. Fíjense cómo la hebra que no se transcribe, la codificadora, acá dice la hebra no molde, es decir, que la otra, esta de acá es la hebra molde, acá está, ¿ven? El nombre de la hebra molde. La hebra molde queda dentro de la ARN polimerasa y la hebra no molde, la que no se transcribe, queda por fuera de la burbuja de transcripción. Y acá, a medida que avanza, tiene un lugar donde va saliendo la cadena de ARN naciente. Acá, donde tengo el puntero láser, estaría el primer nucleótido de ARN. Y acá está el último nucleótido que se colocó. Esto, a medida que avanza, van ingresando nuevos nucleótidos en este lugar. A medida que ingresan, la enzima se va a ir desplazando hacia la derecha de la pantalla y por detrás va a ir liberando la cadena de ADN, por un lado, que se vuelve a enrollar, y por otro lado va a ir creciendo, a medida que avanza, va a ir creciendo el ARN naciente. Espera un segundito, creo que ingresó un... Bueno, y así va a ir avanzando. Entonces, repito, dentro de la burbuja se van colocando los nuevos nucleótidos de ARN a medida que ingresan esos nucleótidos, que son complementarios a los nucleótidos del ADN molde. Esos nucleótidos que ingresan se van uniendo por enlace fosfodiéster, catalizado por la subunidad beta. Esa burbuja de transcripción se va a ir desplazando hacia la derecha, en este caso, se va a ir abriendo, paso esa burbuja, se va desenrollando el ADN, y por detrás de la ARN polimerasa, a medida que va avanzando, las cadenas de ARN, las hebras, la molde y la codificadora, van regenerando la doble hélice. Y a medida que avanza también va creciendo la cadena de ARN naciente. Obviamente este proceso va a terminar, esta etapa de elongación, cuando llegue una señal de terminación. Acá nuevamente lo mismo de recién, seguimos en el proceso de elongación con otro gráfico. También acá la cadena va avanzando hacia el lado derecho de la pantalla, acá la flecha se lo está marcando, es un color rosa, medio fucsia, se encuentra la ARN polimerasa. Esta parte de acá es la burbuja de transcripción. En esta parte se va a ir desenrollando la cadena de ADN y en esta parte posterior se vuelve a enrollar la cadena de ADN. Como ustedes pueden ver, esta es la cadena molde. Si la seguimos, ven que está en sentido 3', 5', la codificadora, por supuesto como es antiparalela, en sentido contrario. En color acá fucsia se encuentra la cadena de ARN naciente. Fíjense que comienza en 5', este fue el primer nucleótido de la cadena, el que se puso en el proceso de iniciación. Acá tenemos el segundo nucleótido, el tercero. Todos estos nucleótidos eran complementarios. En este proceso tenemos en cuenta que esto es una elongación avanzada. Fueron complementarios obviamente a nucleótidos de la cadena molde del ADN. Lo que vemos dentro de la burbuja, ¿ven? Los nucleótidos en el molde, si tenemos una C,
en el ARN naciente vamos a tener una G. Acá vemos el último nucleótido que se unió. Tenemos que en el molde, en la hebra molde del ADN tenemos una timina, en el ARN naciente, el nucleótido que se incorporó fue una adenina y que ya está unido al uracilo por enlace fosfodiéster. El siguiente, sí, Perdón. sí, no hay problema. Me quedo, no, como que se me configuró con la imagen anterior, que la ARN polimerasa abarca todo o solo la cadena molde. Abarca todo, lo que pasa, digamos, está englobando toda la burbuja. Lo que pasa es que la molde es como que la está envolviendo a la molde y a la que no es molde, la codificadora la deja por afuera de la enzima. Ah, bien. Por eso logra mantener esa burbuja y avanzar y la burbuja se mantiene. Claro. Bien, fíjense acá que en el molde del ADN tiene una guanina. El próximo nucleótido que se va a incorporar al ARN naciente va a ser complementario a la guanina, es decir, una citosina. Llega el nucleótido acá, se ubica en la posición correcta y la subunidad beta de la ARN polimerasa lo va a unir a la adenina. Acá todavía no está unido, falta esa etapa del proceso. A continuación, después que se una la citosina, va a venir un nucleótido complementario a la adenina de la hebra molde, que es el uracilo, se va a incorporar y se va a unir por enlace fosfodiéster con la citosina. Y así esta ARN polimerasa va a ir avanzando en este sentido, desenrollando las hebras de ADN y va a permitir que dentro de la burbuja se vayan incorporando nuevos nucleótidos de ARN. ¿Hasta cuándo va a ocurrir este proceso? Hasta que llegue una señal de terminación. Vamos a pasar a esta última etapa del proceso, que es la terminación del proceso de transcripción. Tengo tres gráficos distintos que muestran lo mismo para mostrarle y explicarle este proceso. Hay dos grandes señales de terminación. Una de ellas es lo que se denomina la horquilla de terminación, que es característico de células eucariotas, pero que también se encuentra en algunas células procariotas, y la terminación por un factor proteico, que esta proteína gris que está acá, que se denomina proteína Rho. Una proteína es una enzima, una proteína, que se encarga de, digamos, realizar este proceso de terminación. Vamos primero a explicar el que tengo acá en segundo lugar, el factor Rho. Este es característico de células procariotas, solamente se encuentra en células procariotas. Acá tenemos la cadena de ADN, acá en color verde está la ARN polimerasa, está acá la burbuja de transcripción. Esta cadenita que ven acá es el ARN naciente, que acá ven, acá le ponen ribosoma. Ustedes dicen, ¿qué hace un ribosoma ahí? Bueno, lo que pasa es que en células procariotas no tienen membrana nuclear, está todo mezclado en el citoplasma. Y los ribosomas enseguida se unen al ARN naciente para hacer el proceso que vamos a explicar a continuación, que es la traducción. Pues entonces no se dejen confundir por este ribosoma acá, pero es normal verlo en una célula procariota que a medida que se va transcribiendo el ARN, automáticamente se le van pegando los ribosomas para hacer la traducción. Tiene a su vez una pequeña secuencia, ese ARN naciente, acá le da un nombre, secuencia root, donde se va a unir esta proteína, es un hexámero, tiene 6 subunidades, que se denomina proteína Rho. Esa proteína Rho se une donde está esa secuencia y automáticamente que se une ahí, comienza a consumir ATP, gasta ATP, se hidroliza en forma de ATP, ese gasto de energía permite que se desplace a una velocidad muy superior a lo que puede avanzar la ARN polimerasa, se topa en ese avance con la ARN polimerasa y en el lugar donde se topa, la corta la cadena de ARN mensajero. Entonces, de esa manera se da por terminada la transcripción del ARN que estaba naciendo. Repito, reconoce esa proteína Rho, una secuencia en el ARN naciente, se une donde está esa secuencia y a medida que hidroliza ATP, en forma de ADP más PI, avanza, eso se llama actividad ATPasa,
esa actividad ATPase hace que avance rápidamente, se tope con la ARN polimerasa y corta la cadena y se desprende. La otra forma de terminación, que es característico de células eucariotas, pero como les dije, también ocurre en algunas células procariotas, es en el ARN naciente. Fíjense que acá le puse ARN, esta cadena que ven ustedes acá, se tienen que dar cuenta que es ARN. Y yo les pregunto, ¿por qué se dan cuenta que es un ARN esa cadena? Porque tiene uracilo. Tiene uracilo, o sea, tiene ribosa, no desoxirribosa, ribosa, bueno, pero no lo vemos en el gráfico. Pero sí en el gráfico vemos los uracilos acá, ¿ven? Uracilos. Entonces, si tiene uracilo, solamente puede ser ARN. Entonces, esta cadena de ARN, en un determinado lugar, que es previo a donde va a terminar la transcripción, se forma lo que se denomina la horquilla, que es esto que está acá. Horquilla de terminación. Esto que ustedes ven acá, en donde en la misma cadena se enfrentan bases complementarias, fíjense en citosina, guanina, guanina, citosina, guanina, muy rico en citosina y guanina, se forma como una doble hélice, una pequeña doble hélice dentro de la misma cadena, que es lo que termina formando esa horquilla de terminación. Posterior a esa horquilla de terminación viene lo que sería un poli-U, que más o menos tiene entre 6 a 8 uracilos. Esos poli-U son obviamente complementarios a adeninas que hay en la cadena, en la hebra molde del ADN, que es la que se está transcribiendo, que no lo estamos viendo en este gráfico, pero que lo vamos a ver en el gráfico que viene. Y a su vez, esos uracilos que todavía están complementarios a la cadena molde, es una unión muy débil y se corta ahí, o se separa ahí, después del octavo uracilo, se separa esa cadena de ARN que se está transcribiendo. Vamos a verlo en este otro gráfico. Les traigo distintos gráficos para que ustedes aprendan a leer los gráficos y a mí me ayuda a explicárselos al proceso. Bien. Fíjense, acá la terminación con horquilla. ¿Qué tenemos acá? En color azul, las cadenas, las hebras las cadenas del ADN. Fíjense, acá tienen el poli-A en la hebra molde del ADN. Bien, esto se viene transcribiendo acá para que ustedes no se confundan, o para que vean, acá está la flecha que le está marcando en el sentido que va avanzando. O sea, acá la molde es esta. El proceso viene avanzando hacia abajo. En color, digamos, lilita está la ARN polimerasa. En color rojo está el ARN naciente. Acá estamos al final de la elongación. Estamos en lo que sería la terminación del proceso. Fíjense en cómo se forma el bucle. Recuerden que en esta parte es una doble hélice que está dentro de la misma cadena de ARN, en donde abundan las guaninas y la citosina, y posterior a esa, digamos, a ese bucle, se encuentra este poli-U que tenía entre 6 y 8 uracilos. Ese poli-U es complementario a esta cadena, digamos, a todo este poli-A que se encuentra dentro del ADN molde, de la cadena molde del ADN. En ese punto que se forma el poli-A, y debido a este bucle, no permite, digamos, o lo que hace, tensiona a este poli-U que está unido con solamente doble enlace con el poli-A, que se desprenda digamos, del proceso de síntesis. Y la RNA polimerasa continúa avanzando, pero ya sin la cadena de ARN naciente. Profe, ¿podría volver a explicar la terminación co, o sea, siendo dependiente de Rho? Porque no la terminé de entender. Bien, tengo que volver a la diapositiva anterior.